Diga, amén, ¿cuántos están bendecidos? Amén, ¿cuántos son bendecidos? Bueno, bendecida el que está a tu lado. Vamos, bendígalo. Decile, no te duermas. El pastor dijo que hoy lo que estaba dormido se va a despertar. ¿Cuántos dicen amén? Amén, le invito a que abran su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 12. Y vamos a comenzar. Amén, seguimos con lo que la pastora venía enseñando. Amén. ¿Cuántos tienen? Mateo capítulo 12, versículo 1. Amén. Leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 y versículo 2. Dice, en aquel tiempo, ¿iba quién? Jesús, por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, ¿quiénes? Los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que ¿qué? No es lícito hacer en el día de reposo. Amén. Hoy vamos a hablar acerca de, no sé cómo decirlo, pero a mí me gustó esto. Preguntarle al que está a tu hermano, al que está a tu lado, a tu hermano que está a tu lado, decirle cuál fue el interés de Jesús. Así pregúntale, ¿cuál fue el interés de Jesús? Y hoy vamos a hablar acerca de esto. Amén. Una de las cosas que podíamos ver en estos dos versículos, amén, es que hay una necesidad. ¿Cuál era la necesidad? ¿Qué tenían los discípulos? Hambre. Amén. ¿Cuántos tienen hambre? ¿Cuántos tienen hambre? Amén. Yo también tengo hambre. Amén. Pero podemos ver un contraste o podemos ver en el versículo 2 qué es lo que pasa con los fariseos. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué es lo que vieron los fariseos en el versículo 2? ¿Vieron el hambre que los discípulos tenían o vieron otra cosa? ¿Qué vieron? Lo que estaban haciendo. Amén. Entonces hoy vamos a hablar acerca de la diferencia que hay entre los fariseos y Jesucristo. Amén. Los fariseos estaban viendo si era o no era lícito comer, no, hacer lo que estaban haciendo en día de reposo. Amén. Si nosotros abrimos nuestra Biblia en Deuteronomio 23, versículo 25, vamos a ver algo que avala lo que los discípulos estaban haciendo. Deuteronomio 23, versículo 25 dice, cuando entres en la mies de tu prójimo, ¿qué dice? Podrás arrancar espigas con tu mano, mas no aplicarás hoz a la mies de tu prójimo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces podemos ver que si nosotros vemos la actitud que los discípulos estaban teniendo con los ojos de Jesucristo, ¿estaba bien o estaba mal lo que estaban haciendo? Estaba bien. ¿Por qué? Porque la palabra lo avala. Deuteronomio 23, 25 dice que podían arrancar espigas para saciar su hambre, pero con las manos. ¿Sí? Entonces, si lo vemos con los ojos de Jesucristo, está bien, no está mal. Pero si lo vemos con los ojos de los fariseos, y abrimos nuestra Biblia en Éxodo capítulo 20, versículo 8, vamos a ver por qué para ellos era importante el día de reposo. ¿Por qué para ellos era importante esto que el Señor había establecido? Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. El versículo que sigue, hasta el 11 vamos a leer, dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas ¿qué? Obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que
que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. También podemos ver que los fariseos no estaban errados tampoco. Pero ¿cuál es la diferencia entre Jesús y los fariseos? Jesús estaba apoyando su mirada más en la necesidad que sus discípulos tenían que en la ley que quizás estaban infringiendo. Porque sí, ¿quién más que Jesús, conocedor de todas las leyes? ¿Quién más que Jesús, conocedor de qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? Entonces yo decía hoy en mí, y miraba esto que a simple vista parece algo muy sencillo de entender, pero tiene una profundidad muy grande que muchas veces hasta nosotros mismos omitimos. Y es el poder ver como Jesucristo miró. El de correr nuestra mirada por un momento quizás de la ley. Y no quiere decirle con esto que usted tiene la libertad para pecar deliberadamente, sino de actuar como Jesucristo actuó. ¿En qué situación estaba Jesús? En una situación de necesidad. Él podía haber aplicado la ley y decirle a sus discípulos, no coman. Pero él no aplicó la ley, sino que vio la condición y la necesidad que los discípulos estaban teniendo. Entonces, después de que los fariseos le hacen este cuestionamiento a Jesús, de decirle no es lícito lo que tus discípulos están haciendo al trabajar en el día de reposo, porque fíjense que ellos no vieron la necesidad, ellos no vieron que tenían hambre, ellos vieron que ellos estaban trabajando y para ellos era infringir la ley. Pero Jesucristo ve más allá de todas esas cosas. Jesucristo ve más profundo de lo que nosotros vemos. Jesucristo ve más de lo que nosotros creemos que podemos conocer o entender. Los fariseos creen que tienen la verdad, creen que saben todo. Por eso cuestionan a Jesús. Pero Jesús tiene la única verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. A partir de este cuestionamiento que los fariseos comienzan a hacerle a Jesús, Jesús da 3 ejemplos en los próximos versículos que vamos a desarrollar. Amén. Y nos muestra por qué para Él en muchas situaciones es más importante ver las necesidades humanas que las leyes o que las reglas, que las leyes que quizás el mismo Dios estableció. Él nos va a mostrar. Amén. En el versículo que sigue de Mateo capítulo 12, versículo 3, dice: pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino a los sacerdotes? O sea, el Señor recibe una pregunta de los fariseos. Los fariseos le dicen, no es lícito que tus discípulos arranquen espigas en el día de reposo. Pero el Señor les dice, ¿acaso no se acuerdan lo que decía el Antiguo Testamento? ¿Acaso no se acuerdan lo que mi palabra dice? Lo que pasó con David, que en día de reposo fue y tomó panes de la proposición, panes que no le eran permitido tomar. Pero acá vemos que David también estaba teniendo una necesidad. ¿Y cuál era la necesidad de David? Eso lo vemos en 1 de Samuel, capítulo 21. Versículo 11, si mal no recuerdo. Perdón. Versículo 3. Dice, ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dijo David, dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo panes común a la mano, solamente tengo pan sagrado
pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. David venía de huir de su hermano Saúl, pero también se encontraba con una necesidad. Él y las personas que con él estaban tenían hambre también, pero dice que se presentó en el templo, en el tabernáculo, ante el sacerdote y le dijo: dame lo que tengas, que yo quiero saciar el hambre que tengo. Y fíjense la respuesta que el sacerdote le dio. Le dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo lo sagrado, lo que es para Dios. ¿Y por qué es sagrado? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Levíticos 24, versículo 5, dice: y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa, y la pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. O sea, fíjense que a David no le correspondía comer de este pan. David no tenía autorización para comer de este pan. Era solamente para los sacerdotes y para su familia, en este caso Aarón. Pero aún así dice que David comió de ese pan. Y Jesús le dice a los fariseos: ¿acaso no recuerdan lo que pasó con David? Que teniendo hambre fue al tabernáculo y comió de los panes santificados, del pan de la proposición, que era santificado y apartado para mí. ¿Acaso no vieron lo que pasó con él? Y yo me preguntaba y decía, si nosotros seguimos leyendo los versículos en 1 de Samuel, en ningún momento dice que David recibió castigo por lo que hizo. En ningún momento dice que David recibió juicio por lo que hizo. Es más, yo creo que Dios hizo a un lado la ley, hizo a un lado lo que Él escribió, por mirar la condición y la necesidad en la cual David estaba. ¿Y cuántas veces hasta nosotros mismos Dios nos encontró así? Teniendo la ley para matarnos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. ¿Y eso es una ley o no es así? Pero Dios, cuando nos encontró, a pesar de ver la condición o la necesidad que nosotros teníamos, ¿qué hizo con la ley? La corrió. ¿Por qué? Por pensar, por interesarse en nosotros. ¿O no es así? Entonces, es como decir, el Señor le dice a los fariseos: ustedes tienen muchas leyes, tienen muchos conocimientos, saben mucho acerca de reglas, saben mucho acerca de leyes, pero su interés no está en ver la necesidad que los demás tienen. Su interés no está en ver la condición por la cual los demás están pasando. Cuando lo que el Señor enseña en los mandamientos es amar a tu Dios, ¿por qué? Por sobre todas las cosas. ¿Y amar a quién? A tu prójimo como a ti mismo. O sea que si los fariseos tenían que permitir que los discípulos se murieran de hambre con tal de ejercer la ley, lo iban a hacer. Pero Jesús no miraba así. El interés de Jesús estaba puesto en la necesidad que muchas veces hasta nosotros mismos tenemos. Porque ¿cuántos hemos tenido necesidad? ¿Cuántos alguna vez tuvieron una necesidad? ¿Cuántos? ¿Y acaso Dios no la suplió? ¿Acaso Dios no suple nuestras necesidades? Entonces, como decir, muchas veces, aunque Dios tenga la palabra justa y certera para quitarnos del medio de su camino, muchas veces Él toma la decisión de correr esa ley o ese estatuto, perdonándonos, pero mirando más en nuestra necesidad y en nuestra condición por amor a nosotros. Los fariseos se caracterizaban por algo muy duro que muchas veces nosotros como hombres también tenemos. Y es que ellos adquirían conocimiento, pero no para amar como Dios ama, sino para con ese conocimiento correr a otros, sino para con ese conocimiento
poner cargas sobre los hombros de otras personas. Imagínense que hasta creaban sus propias leyes para no infringir la ley que fue escrita por Moisés. Es como decir, si ya era difícil respetar los 10 mandamientos, los fariseos escribían más leyes para su pueblo, para que intenten más santificarse. Pero tenían algo en particular. Es que lo que ellos hacían, no lo hacían con el fin de agradar a Dios. No lo hacían con el fin de poder responder a lo que Dios les estaba pidiendo, sino que lo hacían con el fin de solamente ser visto por lo que a su alrededor estaban. Y yo hoy pensaba mientras leía lo que tenía que preparar y decía, qué tremendo, porque el Señor en todo tiempo predicó entre medio de fariseos. Y qué feo es ver cómo en todo tiempo remarca la actitud que ellos tenían. Fíjense que cuando enseña acerca de la oración le dice, no sean como los hipócritas que aman orar en las esquinas de las calles, que les gusta ser oídos por todos. Cuando le enseña sobre el ayuno le dice, no sean como los hipócritas que mudan sus rostros, que muestran en su rostro la debilidad a causa de lo que están haciendo para ser vistos por los hombres. Le dice, no sean como los hipócritas que delante de los hombres ofrendan y hacen tocar trompetas para ser vistos por los hombres. Yo pensaba y decía, qué feo la actitud que los fariseos tenían. Porque sí conocían la palabra, sí eran entendidos acerca de la ley, sí escucharon las profecías, sí sabían los estatutos, sabían los mandamientos. Pero realmente, con todo el conocimiento que tenían, ¿estaban ejerciendo la voluntad de Dios? ¿O ese conocimiento solamente los estaba matando? Porque sí, es una gran realidad. A veces saber mucho genera que en nuestro interior sepamos poco. ¿Por qué? Porque cuanto más adquirimos conocimiento acerca de las leyes y de los estatutos, terminamos convirtiéndonos en Saulos. Saulo dice que era una persona que sabía muchísimo de la palabra, fue enseñado por Gamaliel, tuvo un gran tutor, un gran maestro, pero él, a pesar de que tanto sabía, no ejercía la voluntad de Dios. Usaba la ley, la palabra, los estatutos y los mandamientos para perseguir a los cristianos. Y a mí me pasó, me acuerdo, se ríen porque sé que saben que hablo mucho de Saulo, pero la primera vez que me tocó predicar, prediqué sobre Saulo y de ahí no paré. Pero recuerdo que lo primero que Dios me hizo ver a mí en mi interior es el ver cómo el conocimiento que yo tenía no lo usaba para predicar la palabra de Dios, sino que lo usaba para ser como los fariseos, buscar tropiezo en las vidas de mis papás para que ellos no me hagan venir a la iglesia. Es como decir, a mí me pasaba que todos los días mi papá se sentaba en la puerta de mi casa y me decía, dale hijo, vamos a la iglesia, lo necesitas, te va a hacer bien, te va a cambiar la vida. Y yo como que lo escuchaba así, pero había muchas cosas que yo en mí creía que sabía, y todo eso que yo creía que sabía lo usaba para cuestionarlos, aún hasta para que ellos dudaran de lo que en realidad estaban creyendo. Creía que yo tenía mi verdad y que nadie me iba a sacar de ese lugar. Y así actuaban los fariseos. Ellos creían que tenían la verdad. Ellos sabían acerca del día de reposo, pero en vez de mirar en la necesidad que los discípulos estaban teniendo, solamente se estaban apoyando en las leyes. Esto me traía a memoria el momento en el cual el Señor se encuentra con una persona muy entendida en la palabra, una persona que tiene mucho conocimiento y le dice, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la salvación? Y el Señor le dice, ama a tu Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que esta persona le pregunta, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién yo tengo que amar? Entonces dice que el Señor le dice que había un hombre que yendo por el camino fue atacado, robado y hasta herido. Y dice que pasó un sacerdote, lo vio y no lo ayudó. Pasó un levita, lo vio y no lo ayudó, pero pasó un samaritano que no tenía conocimiento, que no conocía acerca de leyes, y dice que él se detuvo por esa persona, sanó sus heridas, lo levantó, lo limpió, cambió sus ropas, y es más, hasta pagó para que lo cuidaran. Y dice que el Señor le dijo, ¿quién crees que fue el prójimo? ¿Y qué le dijeron? El samaritano.
Pero yo decía y pensaba en esta palabra y es tremendo. ¿Por qué? Porque el sacerdote y el levita tenían leyes. Conocían acerca de reglas. La Biblia dice que si, el Levítico dice, no, el número dice que si un levita, si un sacerdote tocase un cadáver, tocase una persona muerta en el camino, se determinaba a sí mismo como impuro. O sea, tenía que volver a santificarse. Es como decir, el sacerdote vio a esa persona herida, pero en vez de pensar en la necesidad que esa persona estaba teniendo, pensó en la ley que en su mente estaba. Porque conocía la ley. El levita lo mismo, pero el samaritano, que quizás no conocía la ley, o quizás sí, en vez de pensar en la ley para acusar a ese hombre, pensó en la necesidad que ese hombre estaba teniendo. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a los fariseos. Dejen de pensar solamente en la ley para acusar o para condenar a las personas y comiencen a ver en sus necesidades. Porque para eso el Señor nos llamó en este tiempo. Para eso nos llamó el Señor. No para usar su palabra para matar a otros, sino usar su palabra para vivificar a otros. Porque para eso el Señor nos llamó, para dar vida. Él dijo, yo he venido a dar vida. Él vino a dar vida. Pero ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo para que el Señor por medio de su palabra nos hable acerca de esto? Porque muchas veces actuamos como fariseos, aunque no nos damos cuenta. Muchas veces actuamos con esa soberbia, con esa altivez de decir, yo conozco, yo ya fui limpio, yo ya me estoy santificando, yo ya ejerzo la ley del Señor, conozco su palabra. Y en vez de ver la necesidad, solamente usamos la palabra para señalar. Fíjense el segundo ejemplo que el Señor pone. ¿O no habéis leído en la ley? En el versículo 5 dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposos y son sin culpa? El Señor le dice, los sacerdotes profanan el día de reposo. ¿Y por qué les dice profanan el día de reposo? Si nosotros abrimos nuestra Biblia en el libro de Números, capítulo 28, versículo 9 y 10. Antes les leí acerca de la importancia que era en la ley, que es en la ley, el día de reposo. Pero fíjense lo que el Señor había establecido en Número 28, versículo 9. Dice, mas el día de reposo, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina, amasadas con aceite como ofrenda, con su libación, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y libación. O sea, los sacerdotes tenían que respetar el día de reposo. Pero el Señor acá le estaba estableciendo una nueva ley. Es que tenían que sacrificar animales en día de reposo. Y el Señor le dice a los fariseos, ¿acaso no ven cómo los sacerdotes profanaban el día de reposo haciendo sacrificio, trabajando para el Señor? Pero eso no les fue contado. Pero eso, o sea, sin culpa lo hacían. Porque lo hacían para el Señor. Porque lo hacían para el Señor. Entonces, aunque no se permita trabajar en el día de reposo, dice que los sacerdotes sacrificaban animales en ese día. O sea, Jesús con estos dos ejemplos nos demostró, o más bien le demostró a los fariseos, que a pesar de que Dios establece las leyes en momentos oportunos para Dios, fue de mayor interés ver la necesidad antes que la ley. ¿Qué es lo que pasó con nosotros? Nuevamente lo repito, por causa del pecado merecíamos la muerte. Porque en la ley está escrito, en su palabra está escrito, que la paga del pecado es la muerte. Pero hoy estamos vivos por gracia y por misericordia de Dios, porque el interés de Dios estuvo en ver nuestra alma, la necesidad y la condición en la cual estábamos. Y Él fue como ese samaritano que nos limpió, que nos sanó, que nos curó, que nos levantó y hasta sigue pagando con su sangre para que nosotros podamos prepararnos para su venida. Entonces, es como decir,
La pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿con qué ojos estamos mirando? Porque sí, leemos su palabra y todos los días algo nuevo vamos a aprender. Leemos su palabra y obviamente que nos vamos a capacitar. Leemos su palabra y obviamente que somos entrenados. Pero en este tiempo, ¿con qué ojos estamos mirando? ¿Estamos actuando como fariseos que conocemos pero solamente forzamos a que otros hagan? ¿O estamos mirando con el interés que Jesús tuvo? Que a pesar de saber y tener conocimiento, y a pesar de ser el Hijo de Dios en la tierra, y a pesar de ser lleno del Espíritu Santo, dice que Él se arremangó sus manos, se puso una toalla e hizo lo que otros no hicieron. Porque para eso el Señor nos está llamando en este tiempo. No para usar su palabra de manera incorrecta, sino para usarla de manera correcta. ¿De qué manera? Como Él la usó. ¿De qué manera? Como Él la usó. Para salvar a otros, para traer luz donde hay oscuridad, para traer vida donde había muerte, para hacer fluir lo que estaba seco, para levantar a los que se caen, para sanar a los heridos, para abrir puertas de cárceles, para libertar a los cautivos. Para eso es su palabra, para eso es cada cosa que nosotros aprendemos. Entonces, es tremendo ver cómo los fariseos en todo tiempo están buscando ocasión de tropiezo en Jesús. Es como decir, ellos no aceptaban que Jesús era el Mesías, pero no solamente no aceptaban, sino que en todo tiempo lo querían hacer caer, lo querían hacer tropezar, querían que Él fallara, querían que Él errara para tener ellos la razón. Para que todos puedan decir, los fariseos tenían razón, Él no era el Mesías. Pero en todo momento podemos ver cómo el Señor tiene respuesta. ¿Respuesta para qué? Respuestas que traen libertad. Respuestas que marcan un antes y un después. Respuestas que producen cambios. Respuestas que marcan una vida. El Señor podía haber hecho como los fariseos y decir, sí, mis discípulos fallaron. Mis discípulos erraron, mis discípulos hicieron mal. Pero podemos ver que en todo tiempo el Señor, a pesar de que nos enseña a hacer sacrificios y a ser sacrificados, una de las cosas que el Señor les dice a sus discípulos, aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificio. ¿Por qué? Porque el sacrificio que Dios ama, el sacrificio que a Dios le agrada, es el sacrificio que Abraham hizo. ¿Cómo fue el sacrificio de Abraham? Dice que Abraham llegó al pie de la montaña y les dijo a los que venían con él, ustedes quédense, porque yo tengo que subir, adorar y volver. Él podría haber hecho como los fariseos, de llamar a toda su familia, llamar a toda la multitud y que todos vean el sacrificio que él estaba por hacer, para que todos le aplaudan. Pero Él no hizo así. Él entendió que el sacrificio era en lo secreto. Es lo que Jesús enseñaba. El Señor decía, ustedes cuando oren no sean como los hipócritas, mas cerrad la puerta de su habitación, porque el Padre que los ve en lo secreto los va a recompensar en público. El Padre que lo ve en lo secreto los va a recompensar en público. A este samaritano quizás nadie lo vio, pero hoy todos conocen acerca de Él. ¿Por qué? Porque aquel que hace en lo secreto es recompensado en público. Los fariseos les gustaban los aplausos, les gustaba ser reconocidos, les gustaba, todo les gustaba, porque obviamente, ¿a quién no le gusta que lo reconozcan? ¿A quién no le gusta ser aplaudido? Pero qué diferente es cuando nosotros entendemos que no se trata de nosotros, sino de quien está dentro de nosotros. Dice que en el momento en el cual el Señor hace la entrada, la gran entrada, la que todos esperaban, el Señor iba arriba de qué iba el Señor. ¿Arriba de qué? De un pollino. Y dice que toda la gente aplaudía, la gente clamaba.
Pero el burro tuvo que entender que la gente no aplaudía y clamaba por él, sino por quien estaba encima de él. Entonces, este es un tiempo en el cual nosotros tenemos que entender que todo el conocimiento que nosotros adquirimos, que las leyes que aprendemos, que las reglas que conocemos, no son para que los hombres nos reconozcan, sino para que reconozcan a aquel que nos llamó, sino que reconozcan a aquel que está dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque qué feo sería que entre una persona a este lugar y quizás no esté de camisa, de zapato, quizás no esté de pantalón de vestir, quizás su ropa esté rota, quizás no tenga que calzar, y nosotros tengamos la actitud de decirle: no puedes entrar porque no estás bien vestido. ¿Sería la actitud que Jesús tendría? ¿El Señor vería de esa manera? El Señor dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero y no sacrificio. Aprendan, entiendan qué es lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia quiero es aprender a mirar los intereses que el Señor tiene. ¿El Señor tiene palabra? Sí que tiene palabra. ¿El Señor tiene leyes? Sí que tiene leyes. Pero el Señor muchas veces mira más la necesidad que la ley que tiene para cortarnos la cabeza. Porque así me encontró a mí, porque así te encontró a vos, teniendo la posibilidad de quitarnos de esta tierra, teniendo la posibilidad de matarnos. Pero Él dijo: muerto este estaba, mas yo le voy a dar vida. Él dijo: seco este estaba, mas hoy en su interior comienza a correr un río de agua viva. El Señor dijo, yo creo que hoy pensaba en mí y decía: a muchos de nosotros el Señor nos encontró como a Mefiboset, pero hoy estamos sentados en la mesa del rey. Hoy vestimos las vestiduras del rey. Hoy comemos en su mesa. Pero no porque hoy comamos en su mesa significa que tengamos la capacidad para desterrar o quitar a otros, sino que el Señor nos dice: lo que de gracia recibiste, de gracia también den. Y eso, yo creo que ahí también se puede ejecutar la gran comisión que el Señor nos mandó a hacer en esta tierra, que es predicar su palabra. Porque nosotros no conocíamos acerca del Evangelio. El Evangelio llegó a nuestras vidas. Pero el Evangelio tiene algo en particular. Dice que es como río de agua viva que fluye de nuestro interior. Eso quiere decir que no tiene que estar estancada la palabra en tu vida, sino que tiene que comenzar a fluir. En los fariseos la palabra se estancaba, por eso cada palabra que salía de su boca se pudría. Pero en el Señor, cada palabra que salía de su boca, algo comenzaba a ocurrir. Algo comenzaba a ocurrir. Él marcaba un antes y un después. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?, le dijo el Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me cuestionas? ¿Por qué corres a mis hijos? ¿Por qué? Y el Señor le dijo: yo te voy a mostrar cuán necesario puede ser a causa de mi nombre. 3 días. Dice que la vida de Saulo cambió de un momento para el otro. 3 días en el cual su mirada fue cambiada. Ya no miraba como un fariseo con intereses acerca de las leyes y de las palabras que él conocía, sino que comenzó a mirar con la misericordia que Jesús miraba, con el amor que Jesús tenía, con la gracia que Jesús daba. Dice que el Saulo, el que antes perseguía, en un momento se tuvo que parar ante gente que lo conocía y comenzó a testificar y decía: yo Saulo, perseguidor, yo Saulo, el que arrestaba, yo Saulo, el que pedía carta, tuve un encuentro con Dios y Dios me habló. Y a partir de ese día, lo único que quiero es predicar. En un momento Saulo dijo: cuántas cosas eran para mi ganancia, pero hoy las estimo por pérdida, por adquirir el conocimiento completamente de Dios. Saulo, circuncidado al 8º día. Saulo, judío de judíos. Saulo, cuántas cosas que tenía para gloriarse, cuánto conocimiento que él tenía.
Pero él dijo: yo hoy estimo todo por pérdida para poder adquirir el conocimiento de Dios. Amarás a Dios por sobre todas las cosas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El tercer ejemplo en el versículo 7 dice: y si supieres qué significa misericordia y quiero, y no sacrificio. Fíjense lo que dice, fíjense la profundidad que esto tiene. Dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías a los inocentes. O sea, cuando nosotros entendemos cuál es la misericordia que el Señor nos quiere enseñar, la condenación sale de nuestros labios. La condenación sale de nuestro corazón. La condenación sale de nuestros ojos, de nuestros oídos. Porque seamos realistas, ¿cuánto nos hemos encontrado en ese lugar? Quizás no condenamos verbalmente, pero sí estamos mirando a nuestro hermano con nuestros ojos, viendo en qué falla, en qué tropieza, para en nuestro corazón decir: este hombre le está errando, o esta mujer le está errando. No es lícito no trabajar en el día de reposo, porque muchas veces nos encontramos así. ¿Conocemos? Sí que conocemos. ¿Aprendimos? Sí que aprendimos. Pero si nosotros entendíamos qué significa misericordia quiero y no sacrificio, dejaríamos de condenar. Aprenderíamos a amar como el Señor ama. Y eso es lo que en este tiempo el Señor quiere que tengamos: ese amor que no condena, ese amor que perdona, ese amor que restaura, ese amor que levanta, ese amor que da oportunidades, ese amor que no se cansa. Es el amor que el Señor quiere. Ese es el amor que Dios quiere. ¿O no es así? Todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No piensa en sí mismo, no piensa en sus propios intereses, sino que piensa más en la necesidad y en la condición que en la otra persona está. Yo creo que esta palabra no solamente es para aplicarla a nuestras vidas, sino que tenemos un claro ejemplo en nuestra propia iglesia. El ver cómo ayudamos a los demás. Díganme si eso no es mirar en la necesidad y en la condición que otros tienen. Y creo que eso no se trata solamente de ser iglesia, sino que todos podamos hacer eso aún en nuestra intimidad. Porque cuántas veces vemos gente en la calle y en vez de decir ayudemos a esa persona, veamos su condición o su necesidad, lo primero que hacemos es decir: ¿qué hiciste para llegar ahí? ¿Qué decisión tomaste para estar en ese lugar? Cuando en realidad el Señor no nos preguntó eso. El Señor no nos preguntó eso. Entonces, estos tres ejemplos nos muestran y nos enseñan a tener la misericordia que el Señor tiene. Hay veces que Dios va a demandar sacrificios, sí. Abraham se lo demandó. Pero muchas veces también va a demandar misericordia. Muchas veces vas a tener que hacer tu conocimiento de lado y decirle al Señor: Señor, regenera mi mente a un estado de inocencia y enséñame a amar como tú amas. Regenera mi mente a un estado de inocencia y enséñame a dar como tú das. El Señor le dijo a sus discípulos: tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Estuve enfermo y me fueron a visitar. Estuve preso y me visitaron. Y dice que los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos preso? Y el Señor le dijo: por cuanto lo hicieron con uno de mis pequeños, conmigo lo hicieron. Lo que estás haciendo para tu hermano tiene recompensa, porque no lo estás haciendo para tu hermano, a menos que quieras recibir la recompensa de él. Pero cuando vos lo haces para Dios, la recompensa de Dios es muy grande. Es muy grande. Es muy grande. Aunque los hombres no te reconozcan, ¿qué dice el pastor? El cielo gritará tu nombre. ¿Y quién está en el cielo?
¿Qué fue lo que dijo el Señor de Jesucristo cuando fue bautizado? Cuando salió de las aguas, dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Y a cuánto le gustaría algún día poder escuchar eso? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En ningún momento Jesús utilizó la palabra para condenar a las personas, sino que en todo tiempo usó la palabra para traer luz, para despertar, para abrir los ojos, para abrir los oídos, para marcar un antes y un después. Que en este tiempo podamos utilizar la palabra de manera correcta. Y con esto quiero terminar. El versículo 8 dice: porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. El versículo 9 dice: pasando allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjense la actitud nuevamente que ellos tenían: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Y él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayese en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto vale más un hombre que una oveja? Por siguiente, ¿es lícito hacer el bien en los días de reposo? Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue restaurada, sana como la otra. Fíjense que en todo tiempo los fariseos buscaban ocasión para hacerle tropezar, para hacerle caer. Pero es tan sabio nuestro Dios, es tan sabio Jesús, que en todo tiempo la respuesta que da no solamente anula la pregunta que ellos hacen, sino hasta les trae convencimiento para que ellos puedan tener una buena actitud. El convertimiento de Saulo y la transformación de Saulo no solamente marcó un antes y un después en la vida de Saulo, sino que fue la segunda oportunidad que Saulo le estaba dando a los fariseos para que ellos puedan correr a Cristo. En Gálatas capítulo 3 dice: oh Gálatas insensato, ¿quién os fascinó? ¿Quién hechizó sus vidas? Habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora van a terminar en la carne? Y cuando les habla de carne, no le habla de una carne pecaminosa, sino que les dice: habiendo comenzado a creer en la gracia, en Jesucristo que murió y resucitó, en Jesucristo que sana, que restaura, que da vida, ahora comienzan nuevamente a acusarse con la ley. Pablo les estaba diciendo lo mismo que Jesucristo decía. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Dejen de pensar en sus propios intereses y comiencen a pensar en los intereses que yo tengo. ¿Desde cuándo fue más importante ver nuestra necesidad más que la necesidad del que estaba delante nuestro? El Señor les dijo: si entendiese qué significa misericordia y no sacrificio, dejarían de acusar. Pero una de las cosas que veía que pasaba en ese día de reposo, a pesar del cuestionamiento que estos fariseos tenían, es que dice que había un varón que tenía la mano seca. Y tener la mano seca es símbolo de no poder trabajar. Es símbolo de no poder hacer. ¿O no es así? ¿Por qué? Porque todo te cuesta. ¿Te cuesta o no te cuesta? ¿Te cuesta? Pero dice que el Señor, a pesar de que fue un día de reposo, le dijo al varón: extiende tu mano. Decile al que está a tu lado: extiende tu mano. Decile, no tengas miedo, decile: extiende tu mano. Porque hoy Dios quita la sequedad. Y el que antes no trabajaba ahora va a poder trabajar, porque Dios quita la sequedad. El que antes no predicaba ahora va a poder predicar, porque Dios quita la sequedad. El que antes no podía ayudar, hoy va a comenzar a ayudar. El que antes no oraba por los enfermos, ahora va a comenzar a orar. Porque muchas veces, cuando nos ponemos en el lugar de fariseos, de
de querer cuestionar, de querer acusar, de querer generar tropiezos, nuestras manos se secan y se contraen. Pero cuando uno se acerca a Dios, su vida cambia de un momento para el otro. Su vida cambia de un momento para el otro. El Señor dijo, el que antes robaba, no robe más. Mas haga con su mano lo necesario, lo suficiente que sean para la edificación de la casa de Dios. Es como decir, si antes tu dedo era para acusar, ahora que tu mano sea para levantar una bolsa de mercadería y ayudar a aquel que no tiene. Si antes tu dedo era para acusar, que ahora sea para profetizar. Que ahora sea para decirle, levántate y resucita. Levántate, toma el lecho y camina. Levántate, porque para esta hora el Señor te ha llamado. Yo creo que el año de crecimiento, ¿sabe dónde comienza? ¿Sabe dónde comienza el crecimiento de una semilla? ¿Cuántos saben dónde comienza el crecimiento de una semilla? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué? ¿Qué dijo el Señor? Aquel que quiera venir en pos de mí, tome ¿qué? Su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Fíjense que la invitación que el Señor les hace no es que usted trabaje para Él. ¿Cuántos alguna vez pensaron que trabajaron para Dios? ¿Cuántos alguna vez pensaron que el servir a Dios era trabajar para Dios? Quizás no tengas recompensa por lo que estás haciendo, pero déjame decirte que no estás trabajando para Dios, sino que estás trabajando con Dios. Y los que trabajan con Dios dicen, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre los enfermos se sanan. En tu nombre los paralíticos corren. En tu nombre las personas son restauradas y salvas. ¿Por qué? Porque no trabajo para ti, sino que trabajo contigo. Y eso es lo que el Señor quiere. Que corramos nuestros ojos de lado como Saulo. Y si es necesario, el Señor va a cerrar nuestros ojos para que ya no veamos como doctores de la ley, sino que comencemos a ver con la gracia y la misericordia que Él tiene, con el amor, con la bondad, con la mansedumbre, con la paciencia, con la templanza, con la benignidad que Él tiene. Aprendamos a amar como Dios ama. Todo lo que sabemos que sea para nuestra edificación. Muchas veces vamos a poder corregir, pero que nunca sea para acusar. Porque el único que acusa es el diablo. Dios no acusa, Dios enseña, Dios capacita, reprende. Pero por sobre todas las cosas restaura. Que en este tiempo tu dedo sea para restaurar. Que en este tiempo, como la palabra en Isaías dice, por cuanto el Espíritu de Jehová está sobre mí y me ha enviado a traer las buenas nuevas, las buenas noticias, a libertar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón. A eso el Señor te llamó. Dejemos la cuestión de lado, dejemos el querer generar tropiezos de lados. Comencemos a interesarnos en lo que el Señor se interesa. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Que Dios los bendiga.